vamos a iniciar con la clase, pero pues vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos, la última clase. ¿Alguien recuerda qué vimos en la última clase? Ujú. A ver, alguien que se acuerde que Los usos de la Biblia, De la música. de la música, sí, perdón. Los usos de la ándele, música muy en la bien. Biblia. Ah, Muy bien, vimos algunos de los usos de la música dentro de la Biblia. Vimos algunos hechos en específico donde pues había música, donde utilizaban la música no necesariamente para una adoración a Dios, sino que utilizaban la música para hechos pues importantes como lo eran funerales, despedidas, cumpleaños, y bueno, pues todo eso era parte de lo que vimos en la clase pasada. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Este tema está dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primer parte y el próximo viernes vamos a ver la segunda parte. El tema, para que lo anoten ahí en su cuaderno, el tema de hoy es un corazón que arde por Dios. Un corazón que arde por Dios. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Un corazón que arde por Dios. Y quiero que anoten la siguiente frase. Ahí, abajito del tema, anoten esta frase que dice: un adorador deja de ser adorador cuando el fuego se apaga. Un adorador deja de ser adorador cuando el fuego se apaga. Un adorador deja de Ser adorador adorador, deja de ser adorador cuando el fuego se apaga. Anoten esa frase: un adorador deja de ser adorador cuando el fuego se apaga. Ok, entonces, anoten la cita de Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Hoy vamos a hablar específicamente sobre un profeta en la Biblia, y vamos a hablar sobre lo importante que es mantener esa llama del Espíritu encendida, porque un adorador que ha apagado esa pasión por Dios, pues imposiblemente podrá seguir y podrá adorar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera: dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vuelvo a leer: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La palabra avivar no tiene nada que ver con algo espiritual. Creo que entenderíamos muy bien, ¿verdad? Si un día estamos haciendo, no sé,
una leña, una fogata, y decimos, oye, aviva ese fuego, significa que lo hagas crecer, que se mantenga encendido, ¿verdad? Que se mantenga con esa fuerza, con esa potencia. Y eso es algo que normalmente ocurre en la vida cristiana, que a veces muchos pierden lo que decía Dios, ¿verdad? La iglesia de No Éfeso se en la... escucha, pues. A ver, ¿sí? Este, Sí, sí fíjense que, escuchamos, muy bien, Sí. parece que fue la conexión de la hermana, porque creo que, yo creo que sí. este, algo que Dios le dice, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, le dice, vuelve a tu primer amor. Una iglesia que había perdido, ¿verdad? Ese amor, esa pasión. Y eso es algo que a veces ocurre en muchos creyentes, en muchos cristianos, en muchos hijos de Dios, de que iniciaron esa carrera, ese caminar en Cristo con muchas pasión, con mucha alegría, con ganas de servir, con ganas de hacer cosas, con ganas de, ahora sí, de entregarse todo a Dios, pero algo pasó que, que apagó, ¿verdad? Esa pasión. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida les ha tocado pasar por alguna situación difícil que los hace como que caer, ¿verdad? Los hace como que perder esas ganas, esa pasión de servir a Dios. Bueno, debemos saber, ¿verdad? En lo que dice Timoteo, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros mantener el fuego encendido. ¿Para qué? Para poder tener esas ganas, esa pasión para adorar a Dios. Y vivimos, hermanos, en un mundo muy frágil, de amor, vemos que vamos a pasar por situaciones en nuestra vida donde personas nos van a abandonar, personas nos van a traicionar, personas nos van a lastimar, quizás muchas personas pasarán por situaciones de infidelidad, de separaciones, de divorcios, de maldad, de pecado. ¿Y cómo le haces para que tu corazón siga ardiendo por la presencia de Dios? Si yo llego a ser víctima de una situación así, ¿cómo sigues manteniendo esa pasión por servir a Dios? ¿Cómo sigues manteniendo esa pasión por seguir sirviendo al Señor, verdad? ¿Por qué? Porque en este mundo vamos a vivir muchas situaciones difíciles. Quizás a algunos nos va a tocar ver partir a un ser querido, a un padre, una madre, un abuelo, un tío, un amigo, y eso trae desánimo a nuestra vida, trae tristeza y cómo uno sigue sirviendo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para seguir? Bueno, la única manera es seguir avivando, ¿verdad? Avivando ese fuego en Dios. Y Jesús mismo, ¿verdad? Lo expresó muchas veces, que en este mundo va a haber aflicciones. Vimos por ahí en una clase la vida de Job, un hombre que era bueno, justo, temeroso, apartado del mal, y la vida que le tocó, miren, él perdió sus hijos, perdió sus posesiones, eh, pasó momentos bien difíciles. ¿Qué significa eso? Que todos, absolutamente todos, en algún momento vamos a pasar por situaciones difíciles. Y a eso voy, ¿verdad? En esta clase es cómo se mantiene una persona, este, firme, ¿verdad? En el camino de Dios. Cómo se mantiene una persona sirviendo, adorando en su puesto, ¿verdad? En la iglesia, porque es fácil a lo mejor decir, bueno, pues, tuve un problema, la iglesia puede esperar, mi cargo o mi servicio puede esperar, me tengo que retirar porque estoy triste, porque no me siento bien, pero ¿cómo puedo yo mantenerme, verdad, en el servicio a Dios? Es muy difícil, me ha tocado ver
casos de amigos, pastores, personas que conozco que sirven en la obra de Dios, como a pesar de que pueden tener, no sé, un hijo muy grave en el hospital, ellos siguen sirviendo en la obra, predicando, pastoreando una iglesia, como después a lo mejor personas, supe el caso de una persona que justo cuando iba a predicar, ¿verdad? Le llamaron por teléfono para darle la noticia que su padre había fallecido, su madre había fallecido, y él tomó el lugar y predicó y salió adelante en ese compromiso y siguió adelante y son situaciones bien inesperadas que a veces vienen a nuestra vida. Quizás me estoy yendo, ¿verdad? Muy extremo, pero hoy vamos a ver el caso de un profeta llamado Habacuc, cómo él llegó a un momento ah, de perder esa pasión por Dios. Él llegó a un desánimo de tal manera donde llegó a un punto donde le reclama a Dios eh, por la maldad que hay en el mundo, donde le reclama como muchas personas, ¿verdad? Y pueden decir, Dios, hay muchos niños muriendo de hambre, Señor, hay muchas mujeres siendo maltratadas, Señor, hay muchos niños siendo abandonados, Señor, hay mucha injusticia. Y Habacuc fue uno de esos profetas, ¿verdad? Que fue ante Dios en una actitud de reclamo, de decirle, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo tú, Dios, mientras está pasando toda esta maldad? Toda esa maldad que había en el mundo en ese momento, Habacuc la estaba tomando y eso estaba apagando su fuego y esa pasión por Dios. Así que vámonos al libro de Habacuc, capítulo 1, y vamos a estar leyendo varios versículos del capítulo 1 y después nos vamos a ir a otros capítulos de ahí mismo de Habacuc, pero vámonos primero a Habacuc capítulo 1. Y voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 4 de Habacuc. Ustedes pueden seguirlo con su mirada y esos versículos. Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios así, versículo 1 de Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y empieza con una pregunta de reclamo hacia Dios y le dice, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3 le dice a Habacuc, ¿por qué me haces ver iniquidad? Haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vean la manera en la que Habacuc se presenta ante Dios en estos 4 versículos. Estos 4 versículos es como que un reclamo, porque le dice a Jehová, le dice a Dios, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, voy a clamar y no me vas a oír? No está haciendo una expresión de amor, de tranquilidad, no, es una expresión de reclamo diciéndole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Hasta cuándo me vas a oír? ¿Hasta cuándo vas a oír mi oración, mi clamor? ¿Hasta cuándo me vas a permitir ver violencia? ¿Hasta cuándo me vas a permitir que mis ojos vean injusticia? Todo eso estaba
debilitando, ¿verdad? Ese fuego, esa pasión de Habacuc por Dios. Y vea, de ahí nos vamos a brincar al versículo número 13. El versículo 13, subráyelo, ¿verdad? Es bien importante porque Habacuc aquí todavía sigue molesto y le hace le dice unas palabras a Dios que hasta quizás podrían sonar como regaño o como una falta de respeto, porque, o sea, estaba molesto Habacuc, estaba desanimado y molesto por la injusticia que él estaba viendo. Lo vemos del versículo 1 al 4. Pero en el versículo número 13, vea lo que le dice Habacuc a Jehová. Le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dice, ni puedes ver el agravio, porque, ¿por qué ves, dice, los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, prácticamente Habacuc le está diciendo a Dios, oye, tienes ojos y no ves o te haces, ¿verdad? En una expresión más clara sería así, como diciendo, oye, ¿no ves o qué? Le dice, ¿acaso tus ojos son tan puros? ¿Acaso tus ojos son tan limpios que no te permite ver la injusticia? Habacuc le está diciendo, mira Dios, mira cómo el injusto asedia al justo, cómo el injusto ataca al justo, cosas que hoy en día vivimos, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues los buenos están en la cárcel y los malos andan libres, muchos han dicho, muchos han expresado de esa manera. Si hablásemos de justicia, quizás diríamos, pues estamos viviendo en un mundo similar al de Habacuc, donde ni en los gobiernos ni en las autoridades hay mucha justicia, donde se ha perdido la justicia. Y eso es algo que Habacuc pues quería como que ordenar, ¿verdad? Habacuc quería ver un mundo, este, como dicen por ahí, pues de gente cariñosa, amorosa, un mundo de amor, de paz, de tranquilidad, sin injusticia, sin problemas, pero era todo lo contrario lo que Habacuc estaba viendo. Y lo único que le quedaba a Habacuc era ir a reclamar ante Dios. Y decirle, oye Dios, pues si yo no puedo hacer nada, haz algo tú. ¿O no ves? Versículo 13, ¿verdad? Muy limpio eres de tus ojos, dice, para ver el mal, que no ves. Entonces, aquí vemos a un profeta, que es el profeta Habacuc, ¿verdad? Molesto y desanimado. Ahora, todo el capítulo número 2 no lo vamos a leer para no extendernos mucho tiempo, pero en el capítulo 2 eh, todo el capítulo 1 Habacuc habla, pero en el capítulo 2 ahí empieza a hablar Dios y le empieza a responder a Habacuc todas sus preguntas, todo lo que él estaba reclamando. Eh, Prácticamente en el capítulo 2 Dios le hace entender a Habacuc que no hay nadie justo, porque hasta Habacuc quizás traía una actitud de ser justo, pero Dios le da a entender en el capítulo número 2 y le dice, bueno, si quieres que sea justo, pues voy a destruir a todos los malos, ¿verdad? Y Dios le dice, y tendría que destruir a todos, incluyéndote a ti, porque nadie es justo. Y ahí es donde Habacuc cambia, ¿verdad? Donde Habacuc dice, ah, bueno, Dios, entonces mejor ten misericordia, ¿verdad? Porque el hombre es malo, el hombre se aleja de Dios, se va al vino, deja la justicia por la maldad y dice, y dejemos mejor que Dios dé su pago a cada quien. En el capítulo número 2 vemos a un Habacuc totalmente diferente cuando escucha las palabras de Dios, porque mire, es muy raro que Dios, digo, no sé, no es que sea raro, pero yo creo que Dios no tiene la responsabilidad de darnos explicaciones de lo que Él hace. O sea,
Cuestionar a Dios como lo hace Habacuc es decirle, Dios, estás haciendo mal tu trabajo como Dios, ¿verdad? Decirle, oye Dios, me parece que estás trabajando mal, como que te estás equivocando. Quizás podríamos corregir a otra persona, a un amigo, a un trabajador, a alguien de nuestra empresa, de nuestro trabajo, y corregir, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos dudar, verdad, de que Dios esté haciendo su trabajo de Dios? Porque pues Dios tiene mucho trabajo que hacer. Dios, Dios, tiene muchas cosas que hacer como Dios que es, que humanamente no entenderíamos ni pudiéramos nosotros. El simple hecho, ¿verdad?, de poder, mantener el control de todo, de escuchar todas las oraciones, de tener cuidado de todos al mismo instante, al mismo momento. Bueno, es algo que no podríamos comprender. Pero Habacuc como que le estaba diciendo a Dios, oye Dios, como que se te está yendo algunas cositas por aquí, como que no estás poniendo atención en la injusticia, como que no estás haciendo bien las cosas por acá. Y Dios le responde, pero algo bien importante, hermanos, que tenemos que saber es que Dios no tiene la responsabilidad, de respondernos a nosotros por qué hace y por qué no hace, ¿verdad? Las cosas. Eh, una ocasión, una persona me decía, bueno, ¿por qué? Yo quiero que Dios me diga por qué se llevó a mi mamá, ¿verdad? Porque esta joven había perdido a su mamá. Le digo, es que debemos entender que Dios no tiene eh, el por qué decirte por qué suceden las cosas. Qué bueno que te responda. Qué bueno que Dios tiene una explicación como se la daba a Jacob en el capítulo 2. Te vas de ganancia, ¿verdad? De que tú le digas a Dios, oye, ¿por qué haces esto? Pues qué bueno que Dios te responda, pero si Dios no te responde, es más, pues Él no tiene la necesidad, ¿verdad? De que nosotros le cuestionemos y le digamos a Dios, ¿por qué haces esto, ¿verdad? Él sabe por qué suceden las situaciones. Pero lo único que sí les puedo decir que si un día Dios les contestara, entenderíamos si nos quedáramos callados y diríamos como Bakú, ¿para qué pregunto, verdad? Porque en el capítulo 2 si ustedes en su momento lo leen más a detalle, se van a dar cuenta cómo Habacuc se queda callado, cómo Habacuc entiende que lo que Dios está haciendo está bien y que el hombre es malo por el simple hecho que se ha alejado de Dios. Entonces, eh, toda esta situación, ¿verdad? Como lo dice el tema de hoy, que es un corazón que arde por Dios. Estas situaciones de injusticias estaban desanimando a Habacuc. Después de platicar con el Señor, Habacuc recobra ese ánimo, recobra esa fuerza y describe uno de los versículos pues más conocidos del libro de Habacuc, que es Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Anótenlo, Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Habacuc 3, versículo 17 y 18. Y dice de la siguiente manera, dice versículo 17 del capítulo 3 de Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc había entendido
que a pesar de que de que todo su entorno fuera malo, él tenía que aprender a gozarse en el Dios de su salvación. Y esto es algo importante, hermanos, porque nuestro entorno no debe cambiar nuestro corazón, ni nuestra adoración, ni nuestra alabanza hacia Dios. Lo que Habacuc está diciendo, si lo cambiáramos a un lenguaje de nuestros días, actualmente lo que Habacuc diría es algo así. Habacuc diría, aunque esté enfermo, aunque no haya dinero para pagar el agua o la luz, o esté endeudado, me hayan cortado el agua, o aunque me hayan traicionado, aunque me hayan lastimado, aunque me hayan hecho daño, este, aunque me hayan sucedido tantas cosas, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestro entorno no debe cambiar, ¿verdad? Nuestra adoración a Dios. Si yo me enfoco, ¿verdad?, en ver lo malo del mundo, me voy a desanimar. Fíjense, un día escuché a una persona que dijo, yo hace más de 3 años, 5 años, dice, dejé de ver las noticias y fui más feliz, así dijo esa persona. Y decía, es que yo soy una persona muy susceptiva que si veo que dicen que en las noticias va a haber esto, todo lo empiezo a creer. Y eso roba mi paz. Entonces ando pensando, porque ya dijeron que va a venir el COVID otra vez, que viene un ciclón, que viene esto, que viene lo otro. Y según yo, dice, me estoy informando, pero eso me está robando mi paz. Dice, entonces lo que hice fue no ver noticias y vivir la vida feliz, decía, y he sido feliz, estoy más tranquilo. Ahora, hay personas que pueden ver muchas cosas y no les afecte. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que puedan estar en un ambiente de malas noticias y que eso no cambie tu ánimo, no afecte tu fe en Dios, no afecte tu pasión por Dios, pero sí influye, ¿verdad? Porque Habacuc estaba poniendo su atención en toda la injusticia que veían sus ojos. Y eso le estaba provocando un coraje hacia esas personas que eran injustas y que eran malas, pero también un reclamo hacia Dios para decirle, oye Dios, ¿por qué no estás haciendo nada? Más sin embargo, después vemos a un Habacuc diferente en el capítulo 3, versículos 17 y 18, donde él expresa, ¿verdad?, en palabras más claras de que no va a permitir que todo su entorno lo afecte, sino que él va a mirar a Dios y se alegrará en el Dios, dice, de su salvación. Por eso dice, con todo eso, o a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a gozarnos en el Señor a pesar de las situaciones difíciles que pasemos. Todo lo que vivimos en nuestra vida son temporadas y va a haber temporadas muy buenas como va a haber temporadas muy malas. Entonces, debemos aprender, ¿verdad?, a confiar en el Señor y saber, hermanos, que la injusticia de este mundo y la injusticia que Habacuc vivía, pues se ha vivido desde siempre. Siempre ha habido hombres justos como ha habido hombres injustos. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, al hindús, hay un pasaje, ¿verdad?, que quiero que anoten también hablando sobre la injusticia. En el libro de Mateo capítulo 27, anoten Mateo 27 del 24 al 26. Mateo 27 del 24 al 26. Mateo 27
del 24 al 26. Si hubo alguien, hermanos, que padeció injusticias, fue también Jesús cuando estuvo en su estancia aquí en la tierra. Y fue un hombre que le aplicaron mucha injusticia. Y en Mateo 27 vemos solamente una de muchas cosas injustas que le hicieron a Jesús. Mateo 27, versículo 24, dice de la siguiente manera. En este pasaje, ¿verdad? Ya habían arrestado a Jesús y ya lo tenían ante Pilato. Y dice de la siguiente manera. Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Vean las palabras de Pilato. Pilato dice, se lava las manos y dice, inocente soy de la sangre de este criminal, de la sangre de este malvado, no, dice, de la sangre de este justo. Pilato estaba reconociendo que al lado de él había un hombre justo. ¿Y qué es un hombre justo? Pues un hombre en el cual no se ha hallado nada malo, un hombre en el cual no se ha hallado ningún delito, una persona justa. Más sin embargo, el pueblo y la autoridad estaban siendo injustos. Por eso dice la Biblia que el justo pagó por los injustos, ¿verdad? O sea, Dios justo pagó por todos que eran injustos. Versículo 25 dijo, y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. Y aquí es lo que vemos. Arrestaron al justo y soltaron al pecador, al injusto, al malo que era Barrabás. Entonces, ahora el malo andaba libre, gozando de una libertad que no merecía por haber llevado una vida mala. Y eso es lo que a Habacuc le molestaba. A Habacuc le tocaba ver toda esa injusticia. Ahora, imagínense, pues, como les digo, hoy en día, ¿cuántos casos como este hay? ¿Cuánta gente injusta hoy en día anda libre y cuánta gente justa está padeciendo, está en la cárcel o está en situaciones así? Entonces, y uno dice, bueno, ¿y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la autoridad? Bueno, pues vivimos en un mundo injusto. Por eso dice Habacuc, ¿verdad? La ley sale torcida porque no hay justicia, pues en las autoridades, en las cabezas donde hay poder. Entonces, ¿cómo buscamos, verdad, un país justo cuando a veces los que tienen el poder no son justos? Entonces, ¿cómo actuó Jesús, verdad? Jesús en ningún momento se defendió, él aceptó y, y siguió adelante por el propósito que él tenía. Entonces, vemos cómo estas situaciones que vivimos día a día pueden apagar ese fuego que está en nosotros. Una injusticia que te hayan hecho en algún momento de tu vida, en una injusticia, ¿verdad? Que hayas vivido en tu familia, dentro de la iglesia quizás, dentro con la familia, con los amigos, que todo eso va apagando nuestra fe del Señor y nos lleva a una actitud de reclamarle a Dios de por qué pasan esas situaciones. Mas, sin embargo, como lo dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 18, dice yo, con todo esto, a pesar de esto, ¿verdad? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es la actitud que debemos de tomar y decirle, Señor, quizás hoy en este momento, ¿verdad? Mi vida no está siendo tan buena, mi relación en mi familia, con mi iglesia o con mis amigos, qué sé yo,
no es la mejor, quizás en la economía, ¿verdad? No estoy tan bien, quizás en el matrimonio no estoy tan bien, o quizás, no sé, en las situaciones o sentimentales no estoy bien, pero con todo eso, ¿verdad? Yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Yo seguiré sirviendo al Señor. Yo seguiré adelante en el ministerio, en el llamado, en lo que yo he hecho. Y son situaciones, ¿verdad?, que pasan a nuestra vida. De decir, bueno, quizás en algún momento, ¿verdad?, usted ha llegado a pensar y decir, y si ya mejor dejo el instituto, ¿verdad? Ya no le sigo, está muy difícil, está muy complicado, no tengo para pagar quizás, ya ando cansado, el trabajo, qué sé yo. Son situaciones que vivimos, ¿verdad? Pero de repente el Señor viene, nos da ánimo por medio de su palabra, por medio de la oración, nos fortalece, ¿verdad? Y nos recuerda que el caminar con Cristo, hermanos, es un caminar para valientes, ¿verdad? Es para gente que se esfuerza por algo. Jesús le dice, Moisés, ¿verdad? Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Por algo la palabra dice que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Entonces, el hecho de nosotros mantenernos en esta línea, caminando hacia la meta que es Cristo, es de valientes, ¿verdad? Porque a pesar de las situaciones difíciles y a pesar de que podríamos soltar la toalla y tirarla y decir, bueno, hasta aquí Dios, y dejarlo todo, pues seguimos adelante, seguimos esforzándonos. Entonces, pero sí, entonces debemos cuidarnos, hermanos, de que todo ese entorno no nos desanime, no apague nuestro amor por la obra, por la iglesia, por la palabra de Dios, que todo ese entorno no afecte nuestra relación con Dios, que todo ese trabajo, ese estrés no afecte nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en todos los demás, nos desconectamos de la fuente que es Cristo, entonces nuestra vida espiritual se empieza a ver afectada y ese fuego se empieza a apagar. Y entonces mi adoración ya no empieza a fluir. Mi vida de adorador empieza a ser diferente. Entonces, ahora sí que debemos, ¿verdad?, aprender de esta situación para mantenernos firmes, este, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Por algo la palabra de Dios dice, aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y esa palabra que dice perseverar no es cualquier palabra, porque no todos perseveran. Es difícil perseverar. Detrás de la perseverancia hay sacrificios, hay esfuerzos, hay lágrimas, hay momentos donde quieres tirar la toalla, pero sigues perseverando. Eso es perseverar, ¿verdad? Que por más que vengan situaciones, sigues y sigues, por más que caes, te levantas y sigues. Y dice Dios, aquel que persevere, ¿verdad? Será salvo. Fácil, pues es tirar la toalla y decir hasta aquí, ¿va? Pero lo difícil y lo de valiente es decir, seguir, ¿verdad? Seguimos hasta la meta y como los discípulos, fue fácil para muchos decir, este, como este discípulo que negó a Jesús, ¿verdad? Fácil negarlo y decir, no lo conozco, no sé quién es, y ya, no pasa nada. Difícil es decir, sí lo conozco, sí sé quién es, y venga lo que tenga que venir. Qué difícil, como lo vimos con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Tres hombres que les dijeron, si no adoran la estatua de oro, los metemos al horno. ¿Cuál es la decisión fácil? Pues está bien, la adoramos y no pasa nada. Lo difícil es decir, no nos vamos a arrodillar porque creemos que Dios nos puede librar. Y si Dios no nos libra, pues ni modo, dice. Esa es la vida de fe, ¿verdad?
y yo les felicito por esa constancia, por esa pasión, por ese esfuerzo que hacen, ¿verdad? De unirse cada semana, de perseverar cada semana, porque todo lo que hagamos, ¿verdad? Para la obra de Dios, para el aprendizaje de la palabra, pues no es en vano, es algo que es bien invertido en nuestra vida espiritual y que en su momento dará fruto o está dando fruto en cada uno de ustedes. Entonces, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo ven? ¿O cómo? Todo se entendió bien. ¿Sí? Muy bien. Ahí nos invita a que permanezcamos en el Señor, ¿verdad? Permanecer con Él y en Él y con su ayuda. Así Sí. es. Y esa es la palabra clave, yo creo, en esta clase, ¿verdad? La perseverancia. En cualquier situación en la que nos veamos, pues que no nos afecte y que no apague ese fuego de la presencia de Dios en uno, ¿verdad? Porque sí hay situaciones que a veces uno no sabe cómo reaccionar e incluso tan fácil y sencillo así cuando uno va a un funeral, no tiene uno palabras como alientar a esa persona. Exacto. Sí. Sí, la verdad es que sí, porque son situaciones bien difíciles y que si no nos tomamos, ¿verdad? De la mano de Dios podemos perder ese fuego, esa pasión. Así que, pues, si no hay, ¿verdad? Ningún otro comentario, hermanos, yo creo vamos a dejar la clase hasta aquí para, para no entrar a la segunda parte porque nos vamos a extender mucho. Entonces, anoten, ¿verdad? Lean lo que es el capítulo 2 para que vean también la respuesta que ¿De Dios le Habacuc? da a Habacuc. Habacuc capítulo 2, No completo, ¿ah? ¿mande? Completo el capítulo 2. Sí, ahí léanlo para que puedan entender un poquito más. Y pues vamos a orar para despedirnos. Y y pues ahí donde está, pues cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, porque nos permites, Dios, seguir hablando de tu palabra y seguir conectándonos. Hablamos, Señor, sobre la perseverancia y lo importante que es seguir. Yo te pido especialmente, Dios, por cada persona que está aquí, Señor, en la clase. Solo tú sabes, Dios, lo que ellos atraviesan, lo que han pasado, la vida difícil quizás que les ha tocado, pero ellos siguen, a pesar de todo, siguen adelante. Te pido, Dios, que los fortalezcas, los animes y les ayudes, Dios, a seguir adelante en cualquier situación que estén pasando, en cualquier situación que estén viviendo. Que nada, Señor, apague ese fuego y esa pasión por ti. Que en esos momentos difíciles ellos puedan correr a ti y puedan agarrar fuerzas y ánimo para seguir adelante. Yo sé que tienes un plan y un propósito en cada uno de ellos, Señor. Y como lo dice, hermanos, todas las cosas a los que te aman les ayudan a bien, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por ellos, por el instituto, por los directores, los maestros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.